En septiembre de 1944, el Servicio de Inteligencia británico escuchó las conversaciones de generales alemanes capturados. Uno de ellos hizo una afirmación sensacional. Rommel me dijo que el Führer debe ser asesinado, no hay otra salida. El hombre debe morir. General Heinrich Eberbach. Los británicos no daban crédito a lo escuchado. El general favorito de Hitler, el zorro del desierto legendario, aparentemente se habría vuelto en contra del Führer, para quien había peleado con tanta gallardía. Pero solo un mes después, sería el mariscal de campo destacado quien moriría. El funeral de Rommel fue un espectáculo clásico del Tercer Reich. Fue en esencia una obra teatral, a pesar que Rommel siempre insistió que no deseaba decoraciones políticas de ninguna índole durante su servicio, tales como suásticas. Lo que los nazis hacían era demostrar que Rommel había sido leal al régimen hasta el final. Pero todo era una mentira, y su esposa e hijo no tuvieron más opción que disimular. Fue espeluznante. Nos convertimos en parte de la tropa de actores y fingimos que todo sucedía como suponía ser. No sabíamos durante cuánto tiempo la libertad prevalecería, o si llegaría a un final con rapidez relativa después de la realización de esta obra teatral. A los alemanes se les informó que él habría muerto por las lesiones sufridas durante un accidente automovilístico. La causa verdadera de su muerte se ocultó. El general grandioso había sido obligado a ingerir veneno. Ahí tenemos el cadáver del mariscal de campo Erwin Rommel, uno de los generales más destacados de Alemania, un hombre que fuera venerado no solo por sus compatriotas, sino también por personas como Churchill y Montgomery. Sería un final muy triste para alguien considerado uno de los líderes más grandes de todos los tiempos. Él era la estrella pop de la Armada alemana, un general quien firmaba autógrafos, una figura propagandística de valor enorme. Su imagen se utilizaba para propagar el mito de la invencibilidad alemana en el campo de batalla. Sería en el desierto libio en donde la reputación de Rommel florecería, y en donde amigos y enemigos le llamarían respetuosamente el zorro del desierto. Libia era una colonia italiana bajo amenaza británica. Hitler necesitaba reforzar a su aliado asediado del eje. Erwin Rommel y una división pequeña de tanques llegaron a Trípoli en febrero de 1941. Él se encontraba allí por propósitos de defensa, para apoyar a los italianos. Hitler estaba preocupado que una derrota monumental italiana al norte de África diera lugar a que su aliado fuese eliminado de la guerra. Este era un despliegue con responsabilidad limitada de un general relativamente novato pero habilidoso, quien se aseguraría que esto no sucediese. Por tanto, este era un despliegue tanto político como militar. Hitler aseguró a Mussolini que el general de tropas acorazadas más audaz de Alemania vendría en su rescate. Rommel había demostrado su valía en la invasión de Francia un año antes. Rommel comandaba la unidad llamada Séptima División Panzer, la cual eventualmente se conocería como la División Fantasma, pues se movía con tanta rapidez. A pesar que los tanques alemanes eran inferiores y tenían un armamento menor al de sus equivalentes franceses, Rommel utilizó la velocidad, agresividad y el factor sorpresa. Al igual que en Francia, las fuerzas de Rommel en África eran relativamente débiles. Los británicos lo sabían, habían interceptado y decodificado señales de radio de las potencias del eje, pero también subestimaron su velocidad y agresividad. Los británicos creyeron que ningún cambio drástico había sucedido. Mientras tanto, Rommel aportaba una forma de pensar táctica completamente distinta. Y a pesar que los británicos conocían las fuerzas de las que él disponía, este las utilizó en formas que nadie esperaba. El zorro del desierto astuto ordenó a sus conductores crear nubes inmensas de polvo que harían parecer a su división pequeña, más grande de lo que era. Los británicos pensaron que él aguardaría por refuerzos. Rommel lanzó un ataque a gran escala y los tomó por sorpresa. Él dirigió desde el frente, ganándose el cariño de sus tropas de menor rango, llamadas Afrika Korps. Yo tenía la impresión que él se encontraba realmente en su elemento cuando las cosas se tornaron serias. En el momento que nos encontrábamos bajo fuego, cuando utilizaban fuego de artillería en nuestra contra, tenía la impresión que él era una especie de dios de la guerra, quien anhelaba esto. Pero el dios de la guerra fue una vez un soldado renuente. Sería el padre de Rommel quien lo convencería de unirse a la Armada Imperial Alemana en 1910. Rommel entró en servicio como oficial cadete y eventualmente fue ascendido al rango de teniente.
Él deseaba abandonar el servicio militar, pero cuando regresó con sus padres, ellos lo reprendieron de inmediato. Le dijeron, tienes que seguir la carrera militar. También le dijeron, los tiempos son difíciles, no obtendrás una posición buena en Alemania fácilmente. Mantente en la armada, esa es tu vida. Su talento para el liderazgo dinámico surgió en los campos de la muerte de la Primera Guerra Mundial. Rommel representaba una nueva estirpe de guerrero que surgió de la Primera Guerra Mundial. El combatiente de tropa de asalto, el líder de la tropa de asalto. Personas con iniciativa, con una mentalidad propia, quienes no rehuían al combate, a matar, a morir. Rommel se convirtió en ese combatiente de tropa de asalto. La primera victoria grandiosa de Rommel sucedería en el Monte Matahur, en los Alpes italianos. Esa cumbre estratégica se encontraba en manos de los italianos. En inferioridad numérica, Rommel desafió la orden de mantener sus posiciones, lanzó una ofensiva hacia la cumbre y obligó a los italianos que la defendían a rendirse. La reputación de Rommel se construyó en torno a su dinamismo, a su valentía, a su pensamiento rápido y agresivo, como un general de rápido actuar. Eso cimentó su reputación. Su victoria temeraria en los Alpes italianos le valió al una vez cadete renuente el honor más alto alemán de la Primera Guerra Mundial. El Pour le Mérite, o Max Azul. El Rommel joven ya poseía todo para convertirse en el Rommel del futuro. El talento para improvisar, enfoques no convencionales, resistencia increíble, tenacidad y valentía. Es impresionante. 25 años después, esa resistencia, tenacidad y valentía le valdrían a Rommel otra victoria famosa contra todo pronóstico. La extensión amplia de arena y roca en el desierto de Libia era el escenario perfecto para el despliegue de su tipo de tácticas, poco convencionales e impulsivas. Rommel es lo que llamaríamos un general por instinto. Comprendía el campo de batalla, percibía las debilidades, él presentía lo que eras capaz o incapaz de hacer. Él tomaba riesgos enormes, apostó mucho en África del Norte. En poco tiempo, los Afrika Korps de Rommel desplazaron a los británicos casi 1000 kilómetros hacia el este. Para abril de 1941, Rommel llegó a las cercanías de Tobruk. Pero el Rommel impulsivo no se percató que la ciudad portuaria había sido transformada en una fortaleza rodeada por posiciones de defensa. Rommel la rodeó Tobruk desde cada flanco. Al otro lado se encontraba el mar. La única forma de llevar provisiones a Tobruk era por mar. Los Afrika Korps se vieron desconcertados. Atacar una fortaleza era algo nuevo para Rommel. Él ordenó a sus tropas irrumpir a través de las estructuras de defensa. Rommel atacó de inmediato, y la mayor parte de sus fuerzas fueron destruidas. Pensé que era una acción impetuosa, hecha sin la planificación debida, sin reconocimiento previo. A pesar de sus pérdidas y en contra del consejo por parte del alto comando alemán, Rommel ordenó un ataque tras otro. Más de 1000 soldados de infantería y 53 oficiales murieron en los asaltos fallidos a Tobruk. Esas pérdidas provocaron indignación y rebelión entre oficiales y compañeros. Debió ser un coronel o un teniente coronel. Rommel dijo, ¿por qué no continúa con el ataque? El oficial respondió, señor, ya tuve un 5% de bajas. Rommel dijo, ¿y qué? ¿Es esa una razón para detener su ataque? Continúe con el ataque. Este coronel se puso de pie y dijo, mis soldados solo seguirán en combate sobre mi cadáver. Su liderazgo se encontraba en crisis. A pesar de la admiración mostrada por su infantería, los oficiales se volvieron sus críticos. Años después, hacia el final de la guerra, oficiales de alto rango en cautiverio británico describieron con certeza quién era el zorro del desierto. A nivel personal, Rommel es un sujeto genial, pero no hay rastro en él de un estratega. Ni siquiera domina las tácticas. Él no puede dirigir en absoluto. Debido a que era un hombre muy arrogante y ya que se trataba de un individualista, él buscaba la gloria personal al llevar a su división o sus corps por delante del resto. Vimos esto repetidamente a través de su carrera militar. Como resultado, se hizo de muchos enemigos. Uno de esos enemigos jugaría un papel en la caída del zorro del desierto, el general Heinrich Kirchheim. Kirchheim no perdonaría ni olvidaría una acusación de cobardía.
Rommel lo acusó de cobardía, le gritó, le alzó la voz. Esa fue una humillación profunda para Karkheim, pues no puedes acusar a un general alemán de cobardía. Esa es la peor acusación que podrías hacerle. Desde ese momento Karkheim tenía cuentas por cobrar con Rommel. Naturalmente, el disentir de sus oficiales compañeros no formaba parte de la imagen publicitaria del héroe que lo conquista todo, de ese zorro del desierto que persiguiera a soldados ingleses desventurados a través del norte de África. La propaganda de Goebbels lo retrataba como un general social nacionalista por excelencia. Este era un hombre que hacía pocas preguntas, pero que actuaba guiado por mente propia y que rompía con las ataduras de la realidad a voluntad. Esta es la forma en que toda la ideología nacionalsocialista veía al líder de tropa de una armada moderna. Él fue una figura increíblemente distinguida y admirada, ya que gozaba de la confianza de Hitler y recibía una publicidad extensa por parte de los medios nazis. Se convirtió en una figura nacional importante. Rommel desarrolló un talento por la actuación. Él era un tanto engreído. Claro, por otro lado, si me lo pregunto, ¿quién no lo es? Él adoptaba una postura sobre el tanque y de esa forma cultivaba su imagen. Rommel jugó sus cartas de relaciones públicas a la perfección. En primer lugar, tenía un buen aspecto. Él era el oficial alemán clásico de barbilla prominente de la Armada. Era muy bien parecido, se veía muy bien. No serían solo los alemanes quienes se vieran hipnotizados ante esta imagen propagandística del guerrero invencible. Muchos de sus adversarios británicos lo consideraron un genio de las tácticas. El problema para los soldados aliados, quienes debían combatir contra Rommel, era que debían superar dos obstáculos. Primero, debían vencer el miedo y ansiedad normales de toda batalla para poder desempeñarse. Pero además debían vencer su miedo a Rommel, quien parecía ser una especie de mago militar capaz de hacer lo que ningún otro general sería capaz de lograr. Un comandante aliado frustrado llegó a prohibir a sus tropas el mencionar el nombre del mariscal de campo alemán. Pero su fama continuó en expansión, y tal como su Führer Rommel también llegó a aparecer en la portada de la revista Time. Rommel nunca fue vinculado seriamente con crímenes de guerra y pienso que una de las razones que la reputación de Rommel sobreviviera durante tanto tiempo luego de la Segunda Guerra Mundial es que él era el embrague principal de los generales alemanes importantes, un hombre decente. El hombre descendente sacrificó muchas tropas en su intento de tomar Tobruk, pero la ciudad portuaria se mantuvo en manos aliadas. En mayo de 1942, Rommel reinició sus ataques sobre la ciudad portuaria. Tanques e infantería de los Afrika Korps fueron respaldados por los bombarderos en picado Stuka, que azotaron la fortaleza aliada protegida por tropas sudafricanas. Al mes siguiente, Rommel finalmente capturó Tobruk. Él mismo anunció el triunfo. Este día las tropas superaron todo logro alcanzado previamente y hasta la fecha, al conquistar la fortaleza de Tobruk. La victoria de la nación está asegurada. Me sentí muy orgulloso. Como si yo hubiese estado allí. En ese momento era un evento de interés nacional. Un evento nacional orquestado con experticia por el jefe de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels. El conquistador de Tobruk fue ovacionado en el estadio Sportpalast de Berlín como un gladiador victorioso. El zorro del desierto se encontraba en la cúspide de su carrera y popularidad. Hitler lo ascendió al rango de mariscal de campo. La moral era alta, la victoria en África parecía estar al alcance. Existía un optimismo sin límites, no solo en Rommel, sino a lo largo de todo el ejército y también entre oficiales. Ya podíamos vernos en el Cairo, ya discutíamos sobre en cuál hotel nos hospedaríamos, en dónde residiríamos, cuál de los hoteles se convertiría en nuestro cuartel general. El Cairo se encontraba a 700 kilómetros largos de distancia de Tobruk, pero Rommel tenía una ventaja secreta. Mucho antes de alcanzar la victoria en Tobruk, las potencias del eje fueron capaces de interceptar y decodificar las comunicaciones de una persona clave en los cuarteles generales británicos en el Cairo, el agregado militar estadounidense, el coronel Bonner Fellers.
Él era bienvenido en el Cairo, pues los británicos deseaban atraer a los estadounidenses para formar una alianza. Recuerden, Estados Unidos no se uniría a la guerra hasta diciembre de 1941, por lo que Bonner Fellers recibía información privilegiada de los británicos, pues ellos deseaban que esta fuera transmitida a Washington. Tristemente para los británicos, la información viajó directo hacia Rommel. Rommel se refiere al agregado estadounidense como su fuente fidedigna. Él podía leer sus comunicaciones gracias a un golpe inusual por parte de sus aliados italianos poco populares en el eje. Tiempo atrás, en septiembre de 1941, agentes del servicio secreto italiano se escabulleron a la embajada estadounidense. Ellos obtuvieron el código negro de las comunicaciones diplomáticas de los Estados Unidos sin que nadie se percatase. Eso le otorgó al zorro del desierto acceso a información valiosa, como las fortalezas y bajas de las fuerzas británicas al norte de África. Era algo muy importante. Algo que debemos comprender es que la misión al norte de África fue muy reñida. Si posees esa información de inteligencia, puedes configurar tus propias fuerzas, tanto en número como en ubicación, para poder atacar a tus enemigos en su punto más débil. La inteligencia de guerra es absolutamente vital, y le dio a Rommel una ventaja. Le dio una ventaja que él necesitaba. Lo llevó al borde del éxito. Era un margen estrecho, pero un margen muy importante. Pero este margen se perdió en julio de 1942. Los estadounidenses se percataron que su código había sido robado. El código fue sustituido y el coronel Bonner Fellers fue enviado a casa. Los papeles se invirtieron. Un equipo de reconocimiento radial clave de los alemanes fue capturado, junto a sus códigos y equipo. El zorro del desierto peleaba ahora a ciegas. En año y medio, Rommel había hecho retroceder a las fuerzas británicas 1.500 kilómetros desde Trípoli hasta una estación ferroviaria egipcia minúscula en el medio de la nada, el Alamein. Este lugar remoto se convirtió en la última línea de defensa para las fuerzas británicas. Un campo minado en expansión se preparó para detener el avance alemán hacia el canal de Suez. Un comandante nuevo llegó: Bernard Montgomery. Montgomery sentía un respeto real por Rommel y era el tipo de adversario que él deseaba, por así decirse. Él se obsesionó con Rommel. Puedes leerlo en sus directrices hacia sus tropas. Existía un objetivo, y este era vencer a Rommel y hacerle retroceder. No a los alemanes, sino vencer a Rommel. El nuevo comandante británico tenía la ventaja. Para el momento que llegó a El Alamein, las tropas de Rommel estaban exhaustas al extremo y sus suministros escaseaban. Cuando llegamos a El Alamein y vimos algunos de esos tanques ridículos que aún podían conducirse en nuestra división, pude ver cuán exhaustos se encontraban los soldados. Solamente sobrevivía una fracción de nuestras fuerzas de combate. Me percaté que no podríamos seguir adelante, no en estas condiciones. El zorro del desierto se quedaba sin tanques y combustible. Otro aspecto decisivo: él ya no podía decodificar información valiosa del enemigo proveniente de la embajada estadounidense en el Cairo. Él había sacado conejos del sombrero una y otra vez. Él podía hacer aparecer conejos del sombrero por sus habilidades casi mágicas en inteligencia. Él ya no gozaba de esas ventajas. Ya no tenía más conejos que pudiera sacar de su sombrero. El contraataque británico fue lanzado en octubre de 1942. Superaban en número a unos extenuados y severamente debilitados Afrika Korps de Rommel. Luego de 10 días de combate, sería el zorro del desierto quien se vería obligado a una retirada vergonzosa. Las malas noticias llegaron hasta los cuarteles generales de Hitler. El Führer se mantuvo firme. Las fuerzas alemanas no retroceden. El 3 de noviembre, Hitler ordenó a su zorro del desierto conducir una pelea hasta la muerte. Usted no puede mostrarle a sus tropas ninguna alternativa más que la victoria o la muerte. Rommel desafió a su Führer y ordenó una retirada a gran escala.
Los Afrika Korps cedieron todos sus logros. Fueron obligados a retroceder más allá del punto de inicio de sus conquistas, bajo un fuego constante desde tierra y aire. Aún en la retirada, el zorro del desierto consiguió un logro impresionante. Llevó a sus supervivientes todo el camino hasta Túnez. Pienso que la mayoría de generales, incluido Rommel, no creyeron posible llegar hasta Túnez. Era una obra maestra táctica. Es posible que esta retirada hacia Túnez represente el mayor logro militar de Rommel. Hitler obstaculiza cualquier retirada hacia Sicilia. 130.000 soldados del Afrika Korps son tomados prisioneros, pero Rommel fue evacuado mucho antes que sus perseguidores británicos llegasen. No fue una despedida feliz. Por su parte, también podías notarlo. Él se marchó con la sensación que todo había terminado al norte de África. Probablemente sintió que la victoria final ya no tendría lugar. Su nuevo puesto no podía haber sido más diferente. Desde un desierto en expansión, terminó en la costa del Atlántico. Rommel fue puesto a cargo de las defensas alemanas en contra de un desembarco aliado a Normandía. El llamado Muro Atlántico era vulnerable y también lo era la creencia de Rommel en su Führer y el Reich nazi. Cuando la guerra llevaba el rumbo deseado, él estaba feliz de combatir, pero cuando las cosas se complicaron, es cuando personas como Rommel comenzaron a objetar a Hitler. Mientras Hitler conllevase a las victorias, todo estaba bien. Se hacían de la vista gorda ante los excesos del nazismo, pero cuando las cosas marcharon mal, Rommel comenzó a visualizarlo y considerarlo de forma mucho más negativa. Luego me relató sobre los fusilamientos en masa en Polonia y que los judíos eran asesinados con gas. Él lo habría escuchado de Strolin, el alcalde de Stuttgart. Él lo sabía, pero ¿cómo salir de esto? ¿Tu propio estado es un criminal? La marea se había vuelto en contra de la maquinaria de guerra alemana. A pesar de estar plagado con dudas y el prospecto de una derrota nueva, él interpretó su papel de la forma esperada. En vista del espíritu espléndido de nuestras tropas, al nuevo armamento, a las armas de guerra que nos fueron entregadas, podemos aguardar por los eventos próximos con la mayor de las calmas. No necesitamos considerar ni por un segundo si esto saldrá bien o no. Todo saldrá bien con seguridad y no pienso que los ingleses vuelvan una segunda vez cuando hayan hecho su intento aquí. En privado, el gran mariscal de campo y una vez el favorito de Hitler, se convertía cada vez más en un crítico de Hitler de la guerra y de las defensas alemanas. La invasión temida y largamente anticipada tuvo lugar el 6 de junio de 1944. El muro del Atlántico se derrumbó. El desembarco del día D estableció una posición de avanzada en la costa de Normandía. Rommel enfrentaba al poder combinado de las fuerzas aliadas, incluido el repertorio enorme del arsenal militar estadounidense. La Alemania nazi peleaba una guerra perdida, en dos frentes. Rommel intentó convencer a su Führer que para él la guerra había terminado. Pienso que él aún creía en la posibilidad de influenciar a Hitler. Durante sus reuniones, él intentó relatar a Hitler la situación, que debían finalizar operaciones en el oeste. Pero Hitler contestó, encárguese de sus funciones militares, no de aquellas por las cuales no es responsable. De esa forma terminó la discusión. Alemania perdía la guerra, pero lograr que su Führer afrontase ese hecho era una batalla que el zorro del desierto era incapaz de ganar. Después de su última reunión con Hitler en junio de 1944, Rommel fue cuestionado por un complot explosivo para terminar con la guerra y con la vida del Führer. El papel de Rommel en el complot de bombas de Stauffenberg, el intento de asesinato del 20 de julio, está envuelto en el misterio y es improbable conocer los detalles con certeza. Él fue abordado en Francia y se le preguntó si deseaba apoyar el complot. Uno de esos acercamientos tuvo lugar en los cuarteles generales franceses de Rommel, 11 días antes que el complot de las bombas explotara. El oficial de la Armada, César von Hoffaker, formaba parte del movimiento de resistencia del conde von Stauffenberg. Este fue recibido por el jefe de Estado Mayor de Rommel, Hans Speidel, otro miembro de la resistencia. Rommel y Hoffaker hablaron en privado. Lo que se discutió en esa media hora crucial es aún objeto de debate. Luego, Rommel habló con su jefe de Estado Mayor, Hans Speidel. Después de la guerra, Speidel afirmó que habían hablado sobre presionar a Hitler. Nadie puede estar seguro cuán lejos estaba Rommel dispuesto a llegar.
Desafortunadamente, solo contamos con las declaraciones hechas por Hans Speidel después de la guerra. Podemos tomarlas por lo que son. Declaraciones posguerra de uno de los participantes. Por supuesto, un participante de guerra quien estaría interesado en arrojar una luz ventajosa sobre su rol en los hechos del 20 de julio de 1944. Una cosa es segura. 6 días después de esa visita, Speidel y Rommel enviaron una carta a Hitler. Las reflexiones de Rommel sobre la situación incluía una propuesta escandalosa a Hitler. Esta guerra desigual se aproxima a su fin. Es necesario sacar las conclusiones correctas de esta situación. Pocos generales o ninguno se atreverían a sugerir al Führer que esta guerra era imposible de ganar. Rommel firmó la carta con su propio puño y letra. Cualquier pensamiento de derrota estaba fuera de contexto para Hitler. Pero Rommel no era el único oficial de la Armada en considerar una acción drástica para acabar con la guerra. Hablé abiertamente al respecto con Rommel, que era necesario poner fin a las cosas pronto, con la finalidad de permitir al oeste marchar a Berlín en lugar de al este. Rommel esperaba hacer contacto con su adversario antiguo en África, el mariscal de campo británico Montgomery. Él no tenía idea que al mismo tiempo una unidad de comando británico SAS se preparaba para secuestrarlo y en caso fuese necesario, matarlo. Rommel veía a Montgomery como un adversario caballeroso. De alguna forma, confiaba en él, lo que por supuesto demuestra que en el fondo era un ingenuo, políticamente hablando. Al final, él se caracterizó por la tradición militar caballeresca de un tiempo pasado. El 17 de julio de 1944 fue un día fatídico para el Zorro del Desierto. Él se reunió con varios de sus comandantes de primera línea. Esa tarde se encontraba con un general de tropas acorazadas de confianza, Heinrich Everbach. Esta conversación con Everbach fue la última de un día largo. Existía un vínculo especial con él. Ambos eran de la región de Suabia y confiaban el uno en el otro. En un rincón tranquilo sostuvieron una conversación privada. Everbach fue capturado por los británicos pocas semanas después. Everbach relató a los otros prisioneros sobre su último encuentro con Rommel. Los británicos escuchaban atentos cuando el general de tropas acorazadas hiciera un comentario extraordinario. Rommel me dijo allí en el frente: no queda más opción sensata para salvar a Alemania más que matar al Führer y a sus colaboradores más cercanos tan pronto como sea posible. Este documento es una indicación muy fuerte, pero no es prueba que Rommel habló con Everbach abiertamente y que Rommel estuviese preparado para aceptar la muerte de Hitler en esta situación, o tal vez hasta la deseaba. Pero no todos los historiadores concuerdan que Rommel deseaba realmente que Hitler muriese, como los registros británicos parecen sugerir. En mi punto de vista, este documento contradice todo lo que sabemos de Rommel. No concuerda con su personaje, no concuerda en su relación con Hitler, y tampoco concuerda con la situación real de junio y julio de 1944. Rommel no deseaba que Hitler fuese asesinado, era demasiado astuto para pensar en eso. Él iba mucho más allá que los otros conspiradores. Pienso que él se percató que si mataban a Hitler, lo convertirían en un mártir. Luego de su plática con Heinrich Everbach, Rommel se dirigía de regreso hacia sus cuarteles generales franceses, cuando aviones caza de la Real Fuerza Aérea casi eliminan al Zorro del Desierto. Las aeronaves de los aliados dominaban los cielos sobre Normandía. Conducir sobre esas calles era un gran riesgo. Alrededor de las 6 de la tarde, fuego dirigido al automóvil del personal de Rommel llovió desde los cielos. Mi padre salió despedido del automóvil, cubierto por fragmentos. Nos alegramos que mi padre hubiese sobrevivido. Mi madre me dijo que él había sido herido. Este sería otro indicio inequívoco que Alemania perdía la guerra en Occidente. Pero el Zorro del Desierto no podía ofrecer la rendición que él deseaba.
A partir de lo que él escuchó sobre los acontecimientos en el este, él supo que se trataba de un tipo distinto de guerra, una guerra de barbarie, de horror absoluto, y como cualquier alemán, en caso de ser asesinado, deseaba caer en manos de británicos o estadounidenses y no en manos rusas. La resistencia que involucró a miembros del personal de Rommel tomó acción directa en un intento por terminar con la guerra. El 20 de julio de 1944, una bomba explotó bajo los pies de Hitler en sus cuarteles generales de Prusia Oriental. El Führer sobrevivió. Eine ganz kleine Clique ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich unvernünftiger, verbrecherisch dummer Offiziere hat ein Komplott geschmiedet, um mich zu beseitigen. Es ist ein ganz kleiner Klüngel verbrecherischer Elemente, die jetzt unbarmherzig ausgerottet werden. Fiel a su palabra, Hitler, visto aquí durante una visita a los heridos por la explosión, llevó a cabo una venganza terrible. La ira de Hitler se desataría también sobre el zorro del desierto. Rommel también se encontraba hospitalizado, mientras se recuperaba del ataque aéreo sobre su automóvil. Él escribió a su esposa: "Además de mi accidente, el atentado contra la vida del Führer me impactó especialmente. Podemos agradecer a Dios que todo terminase tan bien". Esto era un seguro de vida. Se trataba de jugar al seguidor leal del Führer. El discípulo constante como un seguro está escrito para los censores. El hecho que más tarde mantendría a su familia y sus círculos más cercanos alejados de los eventos reales. Y simplemente dice, yo no sabía nada al respecto. Para mí esto es una estrategia para proteger a sus personas queridas. No existió protección alguna para los conspiradores arrastrados ante los llamados tribunales populares y los veredictos salvajes del juez sanguinario de Hitler, Roland Freisler. Muchos de los acusados fueron torturados y golpeados antes de su humillación ante un juez blasfemante. Yo pensaba en todos esos asesinatos. ¡Asesinatos! ¡Usted es un mentiroso asqueroso! Un nombre famoso surgió de los interrogatorios de la Gestapo y de las torturas a sospechosos del complot de la bomba. La leyenda célebre publica El zorro del desierto, el mariscal de campo Erwin Rommel. Rommel representaba una figura enorme en el régimen, un personaje público y carismático. Él era visto como la personificación del éxito militar alemán. ¿Qué es lo que piensan hacer? ¿Llevarán a juicio al mariscal de campo más famoso de Alemania? ¿Él es un traidor? No dejarán que eso se haga público. Ellos no pueden hacer eso. Tal vez por eso el vacilar de Hitler. De cualquier manera, debía encontrarse una alternativa para ocuparse de una celebridad implicada en un complot de bombas. 2 meses después del intento de asesinato, oficiales de alto rango del ejército alemán convocaron a un tribunal de honor, o Ehrenhof. El objetivo era identificar a cualquier sospechoso aún dentro de sus filas y llevarlo ante los verdugos. Rommel era uno de aquellos cuyo destino estaba por decidirse. Si nos fijamos en la composición, ninguno de ellos era amigo de Rommel. Veo esto con mucho cuidado. Ellos deciden sobre Speidel o Rommel. Solo existe una opción en este caso. Speidel o Rommel. La Gestapo afirmó que durante los interrogatorios, Speidel admitió haber escuchado respecto al plan para atacar a Hitler, y que él habría llevado esa información con su superior, Rommel. Eso convertía al zorro del desierto en responsable. Después de la guerra, Speidel negó haber implicado a su jefe. Ningún registro que pruebe lo contrario ha sido encontrado jamás. Speidel o Rommel. Ahora correspondía al Tribunal de Honor decidirlo. Un adversario antiguo era uno de los votantes, Heinrich Kirchheim, el oficial a quien Rommel acusara de cobardía en África en 1941. Kirchheim parecía muy crítico durante el desarrollo de las investigaciones, que Rommel debió haberlo sabido. De la forma que veo a Kirchheim, estas noticias le habrían agradado. Kirchheim aún tenía rencillas que solventar con Rommel. Él no había olvidado la humillación sufrida en abril y mayo de 1941. La mayoría de oficiales, incluido Kirchheim, votaron a favor que Speidel fuera liberado. Esto significa una sentencia de muerte para Rommel. Desde el punto de vista de Hitler y de sus cómplices, Rommel debió estar involucrado en el complot de bombas del 20 de julio. Esa es la conclusión obligada.
Antes que los secuaces de Hitler atacasen, Erwin Rommel tuvo la oportunidad de pasar algún tiempo en casa, en las cercanías de Ulm, al sur de Alemania, y de hablar con su hijo adolescente. Repentinamente me percaté que existía simpatía grande para con los conspiradores, y que él estaba asombrado que hubiesen sido excluidos del ejército y ahorcados. El astuto comandante pareció darse cuenta que la soga se ceñía alrededor de su cuello. Luego aparecieron estos hombres de la Gestapo frente a nuestra casa, día y noche en su vehículo. Mi padre dijo, no les facilitaremos las cosas colocándome en la línea de fuego. Ordenó una guardia militar que resguardó su casa. Se volvía más obvio que él se encontraba involucrado en esto de alguna forma. Los enemigos de Rommel estaban listos para atacar. Enemigos influyentes como el secretario personal de Hitler, Martin Bormann. Tienes a personas como Martin Bormann, peces gordos como él, quienes sentían desprecio absoluto por Rommel. Ellos piensan que es un general sobrevalorado, que él gozaba de la confianza de Hitler sin merecerlo, pero las disputas entre los nazis era la forma normal de Hitler de manejar las cosas. Él era un dictador bajo la regla básica, divide y gobierna. El zorro del desierto fue acusado de complicidad en el complot de bombas de septiembre de 1944. Muchos de los acusados, quienes siguen con vida, dijeron que el mariscal de campo tenía conocimiento respecto al ataque. Rommel había dicho que se pondría a las órdenes del gobierno nuevo después del ataque exitoso. Un ser humano ha sido denunciado aquí, aún con problemas pequeños. En este archivo dice que él es vanidoso, usa lentes pero solo para leer mapas. Alguien se deja llevar por la ira. Luego de hablar con Hitler, Martin Bormann dejó el acto final en manos del general veterano de la Armada apodado el lacayo de Hitler, el mariscal de campo Wilhelm Keitel. Sus enemigos antiguos hicieron un pacto en contra de Rommel. Comenzó durante el Ehrenhof y terminó en el entorno inmediato de Hitler, con Bormann y Keitel. El 14 de octubre de 1944, los delegados de la muerte llegaron finalmente hasta la casa de la familia Rommel. Dos generales alemanes del personal de Hitler llamados Burdow y Meisel le explican a Rommel que él tiene dos opciones, ya sea comparecer ante el Tribunal Popular para ser juzgados por su participación en el complot de bombas de Stauffenberg, afrontar la vergüenza y la desgracia, su familia podría ser enviada a un campo de concentración, no habría una pensión para sus familiares y su nombre se vería ensuciado por siempre en el Tercer Reich. O la segunda opción, utilizar un frasco pequeño de cianuro. Él se encontraba muy nervioso, también lucía pálido, pero se mantuvo en control. Su voz no se quebró, y esta le pareció la mejor solución. Él dijo que ninguno de los eventos reales podían hacerse públicos, o su familia desaparecería sin dejar rastro. Menos de una hora después, el mariscal de campo, Erwin Rommel, estaba muerto. Una placa marca el lugar donde cometió suicidio, en una colina a las afueras de su ciudad natal. Una máscara mortuoria conserva el rostro del comandante respetado por ambos bandos, el guerrero honorable a quien llamaran el zorro del desierto. En septiembre de 1944, el Servicio de Inteligencia británico escuchó las conversaciones de generales alemanes capturados. Uno de ellos hizo una afirmación sensacional. Rommel me dijo que el Führer debe ser asesinado, no hay otra salida. El hombre debe morir. General Heinrich Eberbach. Los británicos no daban crédito a lo escuchado. El general favorito de Hitler, el zorro del desierto legendario, aparentemente se habría vuelto en contra del Führer, para quien había peleado con tanta gallardía. Pero solo un mes después, sería el mariscal de campo destacado quien moriría. El funeral de Rommel fue un espectáculo clásico del Tercer Reich. Fue en esencia una obra teatral, a pesar que Rommel siempre insistió que no deseaba decoraciones políticas de ninguna índole durante su servicio, tales como suásticas. Lo que los nazis hacían era demostrar que Rommel había sido leal al régimen hasta el final.
Pero todo era una mentira, y su esposa e hijo no tuvieron más opción que disimular. Fue espeluznante. Nos convertimos en parte de la tropa de actores y fingimos que todo sucedía como suponía ser. No sabíamos durante cuánto tiempo la libertad prevalecería o si llegaría a un final con rapidez relativa después de la realización de esta obra teatral. A los alemanes se les informó que él habría muerto por las lesiones sufridas durante un accidente automovilístico. La causa verdadera de su muerte se ocultó. El general Grandioso había sido obligado a ingerir veneno. Ahí tenemos el cadáver del mariscal de campo Erwin Rommel, uno de los generales más destacados de Alemania, un hombre que fuera venerado no solo por sus compatriotas, sino también por personas como Churchill y Montgomery. Sería un final muy triste para alguien considerado uno de los líderes más grandes de todos los tiempos. Él era la estrella pop de la Armada alemana, un general quien firmaba autógrafos, una figura propagandística de valor enorme. Su imagen se utilizaba para propagar el mito de la invencibilidad alemana en el campo de batalla. Sería en el desierto libio en donde la reputación de Rommel florecería, y en donde amigos y enemigos le llamarían respetuosamente el zorro del desierto. Libia era una colonia italiana bajo amenaza británica. Hitler necesitaba reforzar a su aliado asediado del Eje. Erwin Rommel y una división pequeña de tanques llegaron a Trípoli en febrero de 1941. Él se encontraba allí por propósitos de defensa, para apoyar a los italianos. Hitler estaba preocupado que una derrota monumental italiana al norte de África diera lugar a que su aliado fuese eliminado de la guerra. Este era un despliegue con responsabilidad limitada de un general relativamente novato pero habilidoso, quien se aseguraría que esto no sucediese. Por tanto, este era un despliegue tanto político como militar. Hitler aseguró a Mussolini que el general de tropas acorazadas más audaz de Alemania vendría en su rescate. Rommel había demostrado su valía en la invasión de Francia un año antes. Rommel comandaba la unidad llamada Séptima División Panzer, la cual eventualmente se conocería como la División Fantasma, pues se movía con tanta rapidez. A pesar que los tanques alemanes eran inferiores y tenían un armamento menor al de sus equivalentes franceses, Rommel utilizó la velocidad, agresividad y el factor sorpresa. Al igual que en Francia, las fuerzas de Rommel en África eran relativamente débiles. Los británicos lo sabían, habían interceptado y decodificado señales de radio de las potencias del Eje, pero también subestimaron su velocidad y agresividad. Los británicos creyeron que ningún cambio drástico había sucedido. Mientras tanto, Rommel aportaba una forma de pensar táctica completamente distinta. Y a pesar que los británicos conocían las fuerzas de las que él disponía, este las utilizó en formas que nadie esperaba. El zorro del desierto astuto ordenó a sus conductores crear nubes inmensas de polvo que harían parecer a su división pequeña, más grande de lo que era. Los británicos pensaron que él aguardaría por refuerzos. Rommel lanzó un ataque a gran escala y los tomó por sorpresa. Él dirigió desde el frente, ganándose el cariño de sus tropas de menor rango, llamadas Afrika Korps. Yo tenía la impresión que él se encontraba realmente en su elemento cuando las cosas se tornaron serias. En el momento que nos encontrábamos bajo fuego, cuando utilizaban fuego de artillería en nuestra contra, tenía la impresión que él era una especie de dios de la guerra, quien anhelaba esto. Pero el dios de la guerra fue una vez un soldado renuente. Sería el padre de Rommel quien lo convencería de unirse a la Armada Imperial Alemana en 1910. Rommel entró en servicio como oficial cadete y eventualmente fue ascendido al rango de teniente. Él deseaba abandonar el servicio militar, pero cuando regresó con sus padres, ellos lo reprendieron de inmediato. Le dijeron, tienes que seguir la carrera militar. También le dijeron, los tiempos son difíciles, no obtendrás una posición buena en Alemania fácilmente. Mantente en la armada, esa es tu vida. Su talento para el liderazgo dinámico surgió en los campos de la muerte de la Primera Guerra Mundial. Rommel representaba una nueva estirpe de guerrero que surgió de la Primera Guerra Mundial. El combatiente de tropa de asalto, el líder de la tropa de asalto. Personas con iniciativa, con una mentalidad propia, quienes no rehuían al combate, a matar, a morir. Rommel se convirtió en ese combatiente de tropa de asalto. La primera victoria grandiosa de Rommel sucedería en el Monte Matahur, en los Alpes italianos. Esa cumbre estratégica se encontraba en manos de los italianos.
En inferioridad numérica, Rommel desafió la orden de mantener sus posiciones, lanzó una ofensiva hacia la cumbre y obligó a los italianos que la defendían a rendirse. La reputación de Rommel se construyó en torno a su dinamismo, a su valentía, a su pensamiento rápido y agresivo. Como un general de rápido actuar, eso cimentó su reputación. Su victoria temeraria en los Alpes italianos le valió al una vez cadete renuente el honor más alto alemán de la Primera Guerra Mundial: el Pour le Mérite, o Max Azul. El Rommel joven ya poseía todo para convertirse en el Rommel del futuro. El talento para improvisar, enfoques no convencionales, resistencia increíble, tenacidad y valentía. Es impresionante. 25 años después, esa resistencia, tenacidad y valentía le valdrían a Rommel otra victoria famosa contra todo pronóstico. La extensión amplia de arena y roca en el desierto de Libia era el escenario perfecto para el despliegue de su tipo de tácticas, poco convencionales e impulsivas. Rommel es lo que llamaríamos un general por instinto. Comprendía el campo de batalla, percibía las debilidades, él presentía lo que eras capaz o incapaz de hacer. Él tomaba riesgos enormes, apostó mucho en África del Norte. En poco tiempo, los Afrika Korps de Rommel desplazaron a los británicos casi 1000 kilómetros hacia el este. Para abril de 1941, Rommel llegó a las cercanías de Tobruk. Pero el Rommel impulsivo no se percató que la ciudad portuaria había sido transformada en una fortaleza rodeada por posiciones de defensa. Rommel la rodeó Tobruk desde cada flanco. Al otro lado se encontraba el mar. La única forma de llevar provisiones a Tobruk era por mar. Los Afrika Korps se vieron desconcertados. Atacar una fortaleza era algo nuevo para Rommel. Él ordenó a sus tropas irrumpir a través de las estructuras de defensa. Rommel atacó de inmediato, y la mayor parte de sus fuerzas fueron destruidas. Pensé que era una acción impetuosa, hecha sin la planificación debida, sin reconocimiento previo. A pesar de sus pérdidas y en contra del consejo por parte del alto comando alemán, Rommel ordenó un ataque tras otro. Más de 1000 soldados de infantería y 53 oficiales murieron en los asaltos fallidos a Tobruk. Esas pérdidas provocaron indignación y rebelión entre oficiales y compañeros. Debió ser un coronel o un teniente coronel. Rommel dijo, ¿por qué no continúa con el ataque? El oficial respondió, señor, ya tuve un 5% de bajas. Rommel dijo, ¿y qué? ¿Es esa una razón para detener su ataque? Continúe con el ataque. Este coronel se puso de pie y dijo, mis soldados solo seguirán en combate sobre mi cadáver. Su liderazgo se encontraba en crisis. A pesar de la admiración mostrada por su infantería, los oficiales se volvieron sus críticos. Años después, hacia el final de la guerra, oficiales de alto rango en cautiverio británico describieron con certeza quién era el zorro del desierto. A nivel personal, Rommel es un sujeto genial, pero no hay rastro en él de un estratega. Ni siquiera domina las tácticas. Él no puede dirigir en absoluto. Debido a que era un hombre muy arrogante y ya que se trataba de un individualista, él buscaba la gloria personal al llevar a su división o sus corps por delante del resto. Vimos esto repetidamente a través de su carrera militar. Como resultado, se hizo de muchos enemigos. Uno de esos enemigos jugaría un papel en la caída del zorro del desierto, el general Heinrich Kirchheim. Kirchheim no perdonaría ni olvidaría una acusación de cobardía. Rommel lo acusó de cobardía, le gritó, le alzó la voz. Esa fue una humillación profunda para Kirchheim, pues no puedes acusar a un general alemán de cobardía. Esa es la peor acusación que podrías hacerle. Desde ese momento, Kirchheim tenía cuentas por cobrar con Rommel. Naturalmente, el disentir de sus oficiales compañeros no formaba parte de la imagen publicitaria del héroe que lo conquista todo, de ese zorro del desierto que persiguiera a soldados ingleses desventurados a través del norte de África. La propaganda de Goebbels lo retrataba como un general social nacionalista por excelencia. Este era un hombre que hacía pocas preguntas, pero que actuaba guiado por mente propia y que rompía con las ataduras de la realidad a voluntad. Esta es la forma en que toda la ideología nacionalsocialista veía al líder de tropa de una armada moderna. Él fue una figura increíblemente distinguida y admirada, ya que gozaba de la confianza de Hitler y recibía una publicidad extensa por parte de los medios nazis. Se convirtió en una figura nacional importante.
Rommel desarrolló un talento por la actuación. Él era un tanto engreído. Claro, por otro lado, si me lo pregunto, ¿quién no lo es? Él adoptaba una postura sobre el tanque y de esa forma cultivaba su imagen. Rommel jugó sus cartas de relaciones públicas a la perfección. En primer lugar, tenía un buen aspecto. Él era el oficial alemán clásico de barbilla prominente de la Armada. Era muy bien parecido, se veía muy bien. No serían solo los alemanes quienes se vieran hipnotizados ante esta imagen propagandística del guerrero invencible. Muchos de sus adversarios británicos lo consideraron un genio de las tácticas. El problema para los soldados aliados, quienes debían combatir contra Rommel, era que debían superar dos obstáculos. Primero, debían vencer el miedo y ansiedad normales de toda batalla para poder desempeñarse. Pero además debían vencer su miedo a Rommel, quien parecía ser una especie de mago militar capaz de hacer lo que ningún otro general sería capaz de lograr. Un comandante aliado frustrado llegó a prohibir a sus tropas el mencionar el nombre del mariscal de campo alemán. Pero su fama continuó en expansión, y tal como su Führer Rommel también llegó a aparecer en la portada de la revista Time. Rommel nunca fue vinculado seriamente con crímenes de guerra y pienso que una de las razones que la reputación de Rommel sobreviviera durante tanto tiempo luego de la Segunda Guerra Mundial es que él era el embrague principal de los generales alemanes importantes, un hombre decente. El hombre descendente sacrificó muchas tropas en su intento de tomar Tobruk, pero la ciudad portuaria se mantuvo en manos aliadas. En mayo de 1942, Rommel reinició sus ataques sobre la ciudad portuaria. Tanques e infantería de los Afrika Korps fueron respaldados por los bombarderos en picado Stuka, que azotaron la fortaleza aliada protegida por tropas sudafricanas. Al mes siguiente, Rommel finalmente capturó Tobruk. Él mismo anunció el triunfo. Este día las tropas superaron todo logro alcanzado previamente y hasta la fecha, al conquistar la fortaleza de Tobruk. La victoria de la nación está asegurada. Me sentí muy orgulloso. Como si yo hubiese estado allí. En ese momento era un evento de interés nacional. Un evento nacional orquestado con experticia por el jefe de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels. El conquistador de Tobruk fue ovacionado en el estadio Sportpalast de Berlín como un gladiador victorioso. El zorro del desierto se encontraba en la cúspide de su carrera y popularidad. Hitler lo ascendió al rango de mariscal de campo. La moral era alta, la victoria en África parecía estar al alcance. Existía un optimismo sin límites, no solo en Rommel, sino a lo largo de todo el ejército y también entre oficiales. Ya podíamos vernos en el Cairo, ya discutíamos sobre en cuál hotel nos hospedaríamos, en dónde residiríamos, cuál de los hoteles se convertiría en nuestro cuartel general. El Cairo se encontraba a 700 kilómetros largos de distancia de Tobruk, pero Rommel tenía una ventaja secreta. Mucho antes de alcanzar la victoria en Tobruk, las potencias del eje fueron capaces de interceptar y decodificar las comunicaciones de una persona clave en los cuarteles generales británicos en el Cairo, el agregado militar estadounidense, el coronel Bonner Fellers. Él era bienvenido en el Cairo, pues los británicos deseaban atraer a los estadounidenses para formar una alianza. Recuerden, Estados Unidos no se uniría a la guerra hasta diciembre de 1941, por lo que Bonner Fellers recibía información privilegiada de los británicos, pues ellos deseaban que esta fuera transmitida a Washington. Tristemente para los británicos, la información viajó directo hacia Rommel. Rommel se refiere al agregado estadounidense como su fuente fidedigna. Él podía leer sus comunicaciones gracias a un golpe inusual por parte de sus aliados italianos poco populares en el eje. Tiempo atrás, en septiembre de 1941, agentes del servicio secreto italiano se escabulleron a la embajada estadounidense. Ellos obtuvieron el código negro de las comunicaciones diplomáticas de los Estados Unidos sin que nadie se percatase.
Eso le otorgó al zorro del desierto acceso a información valiosa, como las fortalezas y bajas de las fuerzas británicas al norte de África. Era algo muy importante. Algo que debemos comprender es que la misión al norte de África fue muy reñida. Si posees esa información de inteligencia, puedes configurar tus propias fuerzas, tanto en número como en ubicación, para poder atacar a tus enemigos en su punto más débil. La inteligencia de guerra es absolutamente vital, y le dio a Rommel una ventaja. Le dio una ventaja que él necesitaba. Lo llevó al borde del éxito. Era un margen estrecho, pero un margen muy importante. Pero este margen se perdió en julio de 1942. Los estadounidenses se percataron que su código había sido robado. El código fue sustituido y el coronel Bonner Fellers fue enviado a casa. Los papeles se invirtieron. Un equipo de reconocimiento radial clave de los alemanes fue capturado junto a sus códigos y equipo. El zorro del desierto peleaba ahora a ciegas. En año y medio, Rommel había hecho retroceder a las fuerzas británicas 1.500 kilómetros desde Trípoli hasta una estación ferroviaria egipcia minúscula en el medio de la nada, el Alamein. Este lugar remoto se convirtió en la última línea de defensa para las fuerzas británicas. Un campo minado en expansión se preparó para detener el avance alemán hacia el canal de Suez. Un comandante nuevo llegó: Bernard Montgomery. Montgomery sentía un respeto real por Rommel y era el tipo de adversario que él deseaba, por así decirse. Él se obsesionó con Rommel. Puedes leerlo en sus directrices hacia sus tropas. Existía un objetivo, y este era vencer a Rommel y hacerle retroceder. No a los alemanes, sino vencer a Rommel. El nuevo comandante británico tenía la ventaja. Para el momento que llegó a El Alamein, las tropas de Rommel estaban exhaustas al extremo y sus suministros escaseaban. Cuando llegamos a El Alamein y vimos algunos de esos tanques ridículos que aún podían conducirse en nuestra división, pude ver cuán exhaustos se encontraban los soldados. Solamente sobrevivía una fracción de nuestras fuerzas de combate. Me percaté que no podríamos seguir adelante, no en estas condiciones. El zorro del desierto se quedaba sin tanques y combustible. Otro aspecto decisivo: él ya no podía decodificar información valiosa del enemigo proveniente de la embajada estadounidense en El Cairo. Él había sacado conejos del sombrero una y otra vez. Él podía hacer aparecer conejos del sombrero por sus habilidades casi mágicas en inteligencia. Él ya no gozaba de esas ventajas. Ya no tenía más conejos que pudiera sacar de su sombrero. El contraataque británico fue lanzado en octubre de 1942. Superaban en número a unos extenuados y severamente debilitados Afrika Korps de Rommel. Luego de 10 días de combate, sería el zorro del desierto quien se vería obligado a una retirada vergonzosa. Las malas noticias llegaron hasta los cuarteles generales de Hitler. El Führer se mantuvo firme. Las fuerzas alemanas no retroceden. El 3 de noviembre, Hitler ordenó a su zorro del desierto conducir una pelea hasta la muerte. Usted no puede mostrarle a sus tropas ninguna alternativa más que la victoria o la muerte. Rommel desafió a su Führer y ordenó una retirada a gran escala. Los Afrika Korps cedieron todos sus logros. Fueron obligados a retroceder más allá del punto de inicio de sus conquistas, bajo un fuego constante desde tierra y aire. Aún en la retirada, el zorro del desierto consiguió un logro impresionante. Llevó a sus supervivientes todo el camino hasta Túnez. Pienso que la mayoría de generales, incluido Rommel, no creyeron posible llegar hasta Túnez. Era una obra maestra táctica. Es posible que esta retirada hacia Túnez represente el mayor logro militar de Rommel. Hitler obstaculiza cualquier retirada hacia Sicilia. 130.000 soldados del Afrika Korps son tomados prisioneros, pero Rommel fue evacuado mucho antes que sus perseguidores británicos llegasen. No fue una despedida feliz. Por su parte, también podías notarlo. Él se marchó con la sensación que todo había terminado al norte de África. Probablemente sintió que la victoria final ya no tendría lugar.
Su nuevo puesto no podía haber sido más diferente. Desde un desierto en expansión, terminó en la costa del Atlántico. Rommel fue puesto a cargo de las defensas alemanas en contra de un desembarco aliado a Normandía. El llamado Muro Atlántico era vulnerable y también lo era la creencia de Rommel en su Führer y el Reich nazi. Cuando la guerra llevaba el rumbo deseado, él estaba feliz de combatir, pero cuando las cosas se complicaron, es cuando personas como Rommel comenzaron a objetar a Hitler. Mientras Hitler conllevase a las victorias, todo estaba bien. Se hacían de la vista gorda ante los excesos del nazismo, pero cuando las cosas marcharon mal, Rommel comenzó a visualizarlo y considerarlo de forma mucho más negativa. Luego me relató sobre los fusilamientos en masa en Polonia y que los judíos eran asesinados con gas. Él lo habría escuchado de Strolin, el alcalde de Stuttgart. Él lo sabía, pero ¿cómo salir de esto? ¿Tu propio estado es un criminal? La marea se había vuelto en contra de la maquinaria de guerra alemana. A pesar de estar plagado con dudas y el prospecto de una derrota nueva, él interpretó su papel de la forma esperada. En vista del espíritu espléndido de nuestras tropas, al nuevo armamento, a las armas de guerra que nos fueron entregadas, podemos aguardar por los eventos próximos con la mayor de las calmas. No necesitamos considerar ni por un segundo si esto saldrá bien o no. Todo saldrá bien con seguridad y no pienso que los ingleses vuelvan una segunda vez cuando hayan hecho su intento aquí. En privado, el gran mariscal de campo y una vez el favorito de Hitler, se convertía cada vez más en un crítico de Hitler, de la guerra y de las defensas alemanas. La invasión temida y largamente anticipada tuvo lugar el 6 de junio de 1944. El muro del Atlántico se derrumbó. El desembarco del día D estableció una posición de avanzada en la costa de Normandía. Rommel enfrentaba al poder combinado de las fuerzas aliadas, incluido el repertorio enorme del arsenal militar estadounidense. La Alemania nazi peleaba una guerra perdida en dos frentes. Rommel intentó convencer a su Führer que para él la guerra había terminado. Pienso que él aún creía en la posibilidad de influenciar a Hitler. Durante sus reuniones, él intentó relatar a Hitler la situación, que debían finalizar operaciones en el oeste. Pero Hitler contestó: encárguese de sus funciones militares, no de aquellas por las cuales no es responsable. De esa forma terminó la discusión. Alemania perdía la guerra, pero lograr que su Führer afrontase ese hecho era una batalla que el zorro del desierto era incapaz de ganar. Después de su última reunión con Hitler en junio de 1944, Rommel fue cuestionado por un complot explosivo para terminar con la guerra y con la vida del Führer. El papel de Rommel en el complot de bombas de Stauffenberg, el intento de asesinato del 20 de julio, está envuelto en el misterio y es improbable conocer los detalles con certeza. Él fue abordado en Francia y se le preguntó si deseaba apoyar el complot. Uno de esos acercamientos tuvo lugar en los cuarteles generales franceses de Rommel, 11 días antes que el complot de las bombas explotara. El oficial de la Armada, César von Hoffacker, formaba parte del movimiento de resistencia del conde von Stauffenberg. Este fue recibido por el jefe de Estado Mayor de Rommel, Hans Speidel, otro miembro de la resistencia. Rommel y Hoffacker hablaron en privado. Lo que se discutió en esa media hora crucial es aún objeto de debate. Luego, Rommel habló con su jefe de Estado Mayor, Hans Speidel. Después de la guerra, Speidel afirmó que habían hablado sobre presionar a Hitler. Nadie puede estar seguro cuán lejos estaba Rommel dispuesto a llegar. Desafortunadamente, solo contamos con las declaraciones hechas por Hans Speidel después de la guerra. Podemos tomarlas por lo que son: declaraciones posguerra de uno de los participantes. Por supuesto, un participante de guerra quien estaría interesado en arrojar una luz ventajosa sobre su rol en los hechos del 20 de julio de 1944. Una cosa es segura. 6 días después de esa visita, Speidel y Rommel enviaron una carta a Hitler. Las reflexiones de Rommel sobre la situación incluía una propuesta escandalosa a Hitler. Esta guerra desigual se aproxima a su fin. Es necesario sacar las conclusiones correctas de esta situación. Pocos generales o ninguno se atreverían a sugerir al Führer que esta guerra era imposible de ganar. Rommel firmó la carta con su propio puño y letra.
Cualquier pensamiento de derrota estaba fuera de contexto para Hitler. Pero Rommel no era el único oficial de la Armada en considerar una acción drástica para acabar con la guerra. Hablé abiertamente al respecto con Rommel, que era necesario poner fin a las cosas pronto, con la finalidad de permitir al oeste marchar a Berlín en lugar de al este. Rommel esperaba hacer contacto con su adversario antiguo en África, el mariscal de campo británico Montgomery. Él no tenía idea que al mismo tiempo una unidad de comando británico SAS se preparaba para secuestrarlo y en caso fuese necesario, matarlo. Rommel veía a Montgomery como un adversario caballeroso. De alguna forma, confiaba en él, lo que por supuesto demuestra que en el fondo era un ingenuo, políticamente hablando. Al final, él se caracterizó por la tradición militar caballeresca de un tiempo pasado. El 17 de julio de 1944 fue un día fatídico para el Zorro del Desierto. Él se reunió con varios de sus comandantes de primera línea. Esa tarde se encontraba con un general de tropas acorazadas de confianza, Heinrich Everbach. Esta conversación con Everbach fue la última de un día largo. Existía un vínculo especial con él. Ambos eran de la región de Suabia y confiaban el uno en el otro. En un rincón tranquilo sostuvieron una conversación privada. Everbach fue capturado por los británicos pocas semanas después. Everbach relató a los otros prisioneros sobre su último encuentro con Rommel. Los británicos escuchaban atentos cuando el general de tropas acorazadas hiciera un comentario extraordinario. Rommel me dijo allí en el frente: no queda más opción sensata para salvar a Alemania más que matar al Führer y a sus colaboradores más cercanos tan pronto como sea posible. Este documento es una indicación muy fuerte, pero no es prueba que Rommel habló con Everbach abiertamente y que Rommel estuviese preparado para aceptar la muerte de Hitler en esta situación, o tal vez hasta la deseaba. Pero no todos los historiadores concuerdan que Rommel deseaba realmente que Hitler muriese, como los registros británicos parecen sugerir. En mi punto de vista, este documento contradice todo lo que sabemos de Rommel. No concuerda con su personaje, no concuerda en su relación con Hitler, y tampoco concuerda con la situación real de junio y julio de 1944. Rommel no deseaba que Hitler fuese asesinado, era demasiado astuto para pensar en eso. Él iba mucho más allá que los otros conspiradores. Pienso que él se percató que si mataban a Hitler, lo convertirían en un mártir. Luego de su plática con Heinrich Everbach, Rommel se dirigía de regreso hacia sus cuarteles generales franceses, cuando aviones caza de la Real Fuerza Aérea casi eliminan al Zorro del Desierto. Las aeronaves de los aliados dominaban los cielos sobre Normandía. Conducir sobre esas calles era un gran riesgo. Alrededor de las 6 de la tarde, fuego dirigido al automóvil del personal de Rommel llovió desde los cielos. Mi padre salió despedido del automóvil, cubierto por fragmentos. Nos alegramos que mi padre hubiese sobrevivido. Mi madre me dijo que él había sido herido. Este sería otro indicio inequívoco que Alemania perdía la guerra en Occidente. Pero el Zorro del Desierto no podía ofrecer la rendición que él deseaba. A partir de lo que él escuchó sobre los acontecimientos en el este, él supo que se trataba de un tipo distinto de guerra, una guerra de barbarie, de horror absoluto, y como cualquier alemán, en caso de ser asesinado, deseaba caer en manos de británicos o estadounidenses y no en manos rusas. La resistencia que involucró a miembros del personal de Rommel tomó acción directa en un intento por terminar con la guerra. El 20 de julio de 1944, una bomba explotó bajo los pies de Hitler en sus cuarteles generales de Prusia Oriental. El Führer sobrevivió. Eine ganz kleine Clique ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich unvernünftiger, verbrecherischer Sonderoffiziere hat ein Komplott geschmiedet, um mich zu beseitigen. Es ist ein ganz kleiner Klüngel verbrecherischer Elemente, die jetzt unbarmherzig ausgerottet werden. Fiel a su palabra, Hitler, visto aquí durante una visita a los heridos por la explosión, llevó a cabo una venganza terrible. La ira de Hitler se desataría también sobre el Zorro del Desierto.
Rommel también se encontraba hospitalizado mientras se recuperaba del ataque aéreo sobre su automóvil. Él escribió a su esposa: además de mi accidente, el atentado contra la vida del Führer me impactó especialmente. Podemos agradecer a Dios que todo terminase tan bien. Esto era un seguro de vida. Se trataba de jugar al seguidor leal del Führer. El discípulo constante como un seguro está escrito para los censores. El hecho que más tarde mantendría a su familia y sus círculos más cercanos alejados de los eventos reales. Y simplemente dice, yo no sabía nada al respecto. Para mí esto es una estrategia para proteger a sus personas queridas. No existió protección alguna para los conspiradores arrastrados ante los llamados tribunales populares y los veredictos salvajes del juez sanguinario de Hitler, Roland Freisler. Muchos de los acusados fueron torturados y golpeados antes de su humillación ante un juez blasfemante. Yo pensaba en todos esos asesinatos. ¡Asesinatos! ¡Usted es un mentiroso asqueroso! Un nombre famoso surgió de los interrogatorios de la Gestapo y de las torturas a sospechosos del complot de la bomba. La leyenda célebre pública El Zorro del Desierto, el mariscal de campo Erwin Rommel. Rommel representaba una figura enorme en el régimen, un personaje público y carismático. Él era visto como la personificación del éxito militar alemán. ¿Qué es lo que piensan hacer? ¿Llevarán a juicio al mariscal de campo más famoso de Alemania? ¿Él es un traidor? No dejarán que eso se haga público. Ellos no pueden hacer eso. Tal vez por eso el vacilar de Hitler. De cualquier manera, debía encontrarse una alternativa para ocuparse de una celebridad implicada en un complot de bombas. 2 meses después del intento de asesinato, oficiales de alto rango del ejército alemán convocaron a un tribunal de honor, o Ehrenhof. El objetivo era identificar a cualquier sospechoso aún dentro de sus filas y llevarlo ante los verdugos. Rommel era uno de aquellos cuyo destino estaba por decidirse. Si nos fijamos en la composición, ninguno de ellos era amigo de Rommel. Veo esto con mucho cuidado. Ellos deciden sobre Speidel o Rommel. Solo existe una opción en este caso. Speidel o Rommel. La Gestapo afirmó que durante los interrogatorios, Speidel admitió haber escuchado respecto al plan para atacar a Hitler, y que él habría llevado esa información con su superior, Rommel. Eso convertía al Zorro del Desierto en responsable. Después de la guerra, Speidel negó haber implicado a su jefe. Ningún registro que pruebe lo contrario ha sido encontrado jamás. Speidel o Rommel. Ahora correspondía al Tribunal de Honor decidirlo. Un adversario antiguo era uno de los votantes, Heinrich Kirchheim, el oficial a quien Rommel acusara de cobardía en África en 1941. Kirchheim parecía muy crítico durante el desarrollo de las investigaciones, que Rommel debió haberlo sabido. De la forma que veo a Kirchheim, estas noticias le habrían agradado. Kirchheim aún tenía rencillas que solventar con Rommel. Él no había olvidado la humillación sufrida en abril y mayo de 1941. La mayoría de oficiales, incluido Kirchheim, votaron a favor que Speidel fuera liberado. Esto significa una sentencia de muerte para Rommel. Desde el punto de vista de Hitler y de sus cómplices, Rommel debió estar involucrado en el complot de bombas del 20 de julio. Esa es la conclusión obligada. Antes que los secuaces de Hitler atacasen, Erwin Rommel tuvo la oportunidad de pasar algún tiempo en casa, en las cercanías de Ulm, al sur de Alemania, y de hablar con su hijo adolescente. Repentinamente me percaté que existía simpatía grande para con los conspiradores y que él estaba asombrado que hubiesen sido excluidos del ejército y ahorcados. El astuto comandante pareció darse cuenta que la soga se ceñía alrededor de su cuello. Luego aparecieron estos hombres de la Gestapo frente a nuestra casa, día y noche en su vehículo. Mi padre dijo, no les facilitaremos las cosas colocándome en la línea de fuego. Ordenó una guardia militar que resguardó su casa. Se volvía más obvio que él se encontraba involucrado en esto de alguna forma. Los enemigos de Rommel estaban listos para atacar. Enemigos influyentes como el secretario personal de Hitler, Martin Bormann.
Tienes a personas como Martin Bormann, peces gordos como él, quienes sentían desprecio absoluto por Rommel. Ellos piensan que es un general sobrevalorado, que él gozaba de la confianza de Hitler sin merecerlo, pero las disputas entre los nazis era la forma normal de Hitler de manejar las cosas. Él era un dictador bajo la regla básica: divide y gobierna. El zorro del desierto fue acusado de complicidad en el complot de bombas de septiembre de 1944. Muchos de los acusados, quienes siguen con vida, dijeron que el mariscal de campo tenía conocimiento respecto al ataque. Rommel había dicho que se pondría a las órdenes del gobierno nuevo después del ataque exitoso. Un ser humano ha sido denunciado aquí, aún con problemas pequeños. En este archivo dice que él es vanidoso, usa lentes pero solo para leer mapas. Alguien se deja llevar por la ira. Luego de hablar con Hitler, Martin Bormann dejó el acto final en manos del general veterano de la Armada apodado el lacayo de Hitler, el mariscal de campo Wilhelm Keitel. Sus enemigos antiguos hicieron un pacto en contra de Rommel. Comenzó durante el Ehrenhof y terminó en el entorno inmediato de Hitler, con Bormann y Keitel. El 14 de octubre de 1944, los delegados de la muerte llegaron finalmente hasta la casa de la familia Rommel. Dos generales alemanes del personal de Hitler llamados Burdow y Meisel le explican a Rommel que él tiene dos opciones, ya sea comparecer ante el Tribunal Popular para ser juzgados por su participación en el complot de bombas de Stauffenberg, afrontar la vergüenza y la desgracia, su familia podría ser enviada a un campo de concentración, no habría una pensión para sus familiares y su nombre se vería ensuciado por siempre en el Tercer Reich. O la segunda opción, utilizar un frasco pequeño de cianuro. Él se encontraba muy nervioso, también lucía pálido, pero se mantuvo en control. Su voz no se quebró, y esta le pareció la mejor solución. Él dijo que ninguno de los eventos reales podían hacerse públicos, o su familia desaparecería sin dejar rastro. Menos de una hora después, el mariscal de campo Erwin Rommel estaba muerto. Una placa marca el lugar donde cometió suicidio, en una colina a las afueras de su ciudad natal. Una máscara mortuoria conserva el rostro del comandante respetado por ambos bandos, el guerrero honorable a quien llamaran el zorro del desierto.